Bienvenidos a otro estudio profético de la palabra de Dios. Es un privilegio llegar a ustedes donde quiera se encuentren, sea en sus hogares o en cualquier otro lugar. Siempre encontramos una bendición al estudiar la palabra de Dios. El Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un placer y un gozo estar ante ustedes con el propósito de compartir la palabra de Dios. En esta ocasión hemos de tener un tema sumamente importante. Antes de entrar en nuestro tema, antes de la oración, quiero leer un texto de meditación que se encuentra en el Espíritu de Profecía, en el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. Vamos a leer de la página 26 a la página 34 algunas porciones de este libro. Dice el Espíritu de Profecía: todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo en este tiempo de peligros y de tinieblas, pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de la luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Verdades preciosas por largo tiempo ocultas han de ser reveladas de una manera que pondrán de manifiesto su sagrado valor, porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Pero aquellos que profesan amar la verdad deben ejercitar hasta lo sumo sus facultades a fin de comprender las cosas profundas de la palabra, para que Dios sea glorificado y su pueblo bendecido e iluminado. Con corazones humildes y enternecidos por la gracia de Dios, deberíais entregaros a la tarea de escudriñar las Escrituras, listos para aceptar todo rayo de luz divina y andar en el camino de la santidad. Voy a pasar ahora a la página 29. Dice: una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Ninguno debe arriesgarse quedándose atrás y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo, diciendo: yo sé qué cosa es verdad. Estoy satisfecho con mi posición. He tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero porque sé que no puede ser la verdad. Porque siguieron este mismo proceder las iglesias populares, fueron dejadas en tinieblas parciales, y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. Si llega un mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto, a fin de que podáis saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Si creéis que las opiniones expuestas no tienen la palabra de Dios por fundamento, y si la opinión que vosotros sostenéis tocante al asunto no puede ser controvertida, entonces exponed vuestras poderosas razones, porque vuestra posición no será debilitada por ponerse en contacto con el error. No hay virtud ni virilidad en mantener una guerrilla continua en la oscuridad, cerrando vuestros ojos para no ver y vuestros oídos para no oír, y endureciendo el corazón en la ignorancia y la incredulidad,
para no tener que humillaros y confesar que habéis aprendido algo sobre algunos puntos de la verdad. Página 29 a la página 31. Voy a leer el último párrafo que se encuentra en la página 34. Dice: cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, es peligroso que la rechacéis. Rehusar escuchar porque abrigáis prejuicio contra el mensaje o el mensajero no excusará vuestro caso delante de Dios. Condenar aquello que no habéis oído y que no entendéis no ensalzará vuestra sabiduría ante los ojos de aquellos que son cándidos en sus investigaciones de la verdad. Y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje de verdad es insensatez y locura. Con estos pensamientos inspirados, queridos hermanos, quiero invitarles que me acompañen en una oración. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora que hemos de abrir tu santa y bendita palabra, pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, que pueda morar en nuestras mentes y en nuestros corazones para entender tu palabra. Rogamos una bendición muy especial por todos tus hijos que escuchan estas verdades donde quiera se encuentren. Pues lo pedimos, oh Padre, con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta ocasión hemos de estudiar un tema sumamente importante, como ya lo habíamos dicho. Nuestro tema se titula La gran paradoja de las edades. Y lo encontramos registrado en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 6. Quiero que me acompañen con sus Biblias al libro de Zacarías, capítulo 6. Daremos lectura de los versículos 1 al versículo 8. Zacarías, capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Queridos hermanos, estos versículos que acabamos de leer, que se encuentran registrados en el libro del profeta Zacarías, capítulo 6, contienen una de las más extraordinarias profecías gráficas registradas en la palabra de Dios. Y su interpretación contiene una de las más importantes y trascendental historia de la iglesia del pueblo de Dios. Así es que con la ayuda de la Biblia y del espíritu de profecía, les invito a que me acompañen a través de tan importante tema. Podemos ver claramente
La palabra de Dios dice que en visión, aquí tenemos una gráfica para poder explicar lo que acabamos de leer. El profeta Zacarías ve en visión y lo primero que ve son dos grandes montañas. Y si ustedes notan, estas montañas no son montes comunes y corrientes, son montes especiales. La Biblia dice que son de bronce. Aquí ustedes ven un monte aquí y el otro monte acá. De en medio de estos dos montes, el profeta Zacarías veía que salían 4 carros, jalados por diferentes tipos de caballo, según sus colores. La palabra de Dios dice que en el primer carro que salía, era jalado por caballos de color rojo. Algunas versiones dice alazán. En el segundo carro había caballos de color negro. En el tercer carro era jalado por caballos de color blanco. Y en el cuarto carro había caballos overos rucios rodados. La palabra de Dios describe la dirección para cada uno de estos carros registrados aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el segundo carro salió hacia la tierra del norte. El carro que era jalado por los caballos de color negro fue hacia el norte. Y los blancos salieron tras los negros. Hablando del cuarto carro y del último, dice que los overos se afanaban por ir a la tierra del sur y los rucios rodados se afanaban por ir a recorrer la tierra. Si ustedes notan, queridos hermanos, en primera instancia, la dirección que llevan cada uno de estos caballos o de estos carros son sumamente importantes para definir el simbolismo que aquí se registra. Algo sorprendente que quiero yo al inicio del tema explicarles es que a diferencia de los 3 primeros carros, en el último carro encontramos que es jalado por 2 tiros de caballos. La Biblia solo menciona en el primer carro caballos de color rojo, en el segundo caballos de color negro, en el tercero color blanco, pero en el cuarto carro habla de 2 grupos de caballos porque dice overos rucios rodados. O sea que no hay un color que sea overo rucio rodado. Hay un color que es overo y hay otro color que es rucio rodado. Por eso entendemos que en el último carro hay 2 grupos de caballos jalando ese carro. Pero queridos hermanos, algo sorprendente es que si vamos a la palabra de Dios, encontramos que los 2 grupos de caballos que jalan el último carro están tratando de ir en direcciones opuestas. Los caballos overos quieren ir hacia la tierra del sur y los rucios rodados quieren ir a recorrer la tierra. He ahí la paradoja de nuestro tema, queridos hermanos. He ahí el simbolismo que nos muestra verdades sumamente importantes para nuestro tiempo hoy. Imagínense ustedes, hermanos, un carro jalado por 2 tiros de caballos, pero llega el momento cuando un tiro de caballos quiere ir hacia la izquierda y el otro quiere ir hacia la derecha. ¿Podrá ese carro ir hacia algún lugar? Claro que no, queridos hermanos. Es lo importante, lo paradójico de nuestro tema, es lo que a través del tema explicaremos, la lección que encierra este último carro. Pero para llegar a este último carro, queremos comenzar desde el principio, interpretando cada uno de los símbolos que registra la profecía. Y en primer lugar, comenzaremos con los 2 montes de bronce. ¿Qué simboliza un monte en la profecía bíblica? Quiero que me acompañen al libro de Isaías. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Del profeta Isaías, queridos hermanos, claramente vemos que la casa del Señor, su iglesia, es comparada con un monte. Y la profecía muestra claramente en el libro de Isaías que viene el tiempo cuando la iglesia de Dios, su monte, será puesto por encima de todas las otras iglesias. Sin embargo, el símbolo que usa el profeta Isaías es el de un monte. Viene el día cuando el monte de la casa del Señor será puesto por encima de todos los montes. Eso quiere decir la iglesia verdadera puesta por encima de todas las iglesias que existen hoy. Y cuando este tiempo ocurra, queridos hermanos, dice que muchos dirán, venid, subamos al monte de la casa del Señor. Estos versículos nos muestran la gloria y el poder con el cual terminará la obra del Evangelio. Muchos se unirán al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios sea testimonio para todas las naciones. Bien, sin embargo, el punto a descifrar aquí es, ¿qué simboliza un monte? Claramente de la palabra de Dios estamos viendo que un monte simboliza la iglesia de Dios. Queridos hermanos, sin embargo, la profecía de Zacarías no habla de un solo monte, habla de dos montes. Con todo y eso, no piensen ustedes que se trata de dos iglesias, de ninguna manera. No, estos dos montes representan la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, en dos diferentes secciones de tiempo. No vamos a hablar de dos iglesias porque Dios nunca ha tenido dos iglesias a la vez, solo ha tenido una sola. Así es que la profecía muestra la iglesia de Dios en dos diferentes periodos de tiempo. Pero si ustedes notan, hermanos, comenzando desde el mismo símbolo, nosotros conocemos que los montes son formados de piedras, árboles, tierra. Al decir la Biblia que los montes son de bronce, está hablando de ciertas características que no son normales, que son sumamente especiales. Así es que la iglesia que sea representada por este primer monte y por este segundo monte debe tener características sumamente especiales que sean semejantes al bronce. ¿Cómo es el bronce, queridos hermanos? Al ser de bronce estos dos montes nos muestra que representa la iglesia de Dios en un tiempo cuando no puede ser dañada por nada, no puede ser arrastrada por los vientos ni por las tempestades, sino que ella se mantiene firme, inconmovible. ¿A qué iglesia representará este primer monte? ¿Qué pueblo será representado por este primer monte? Si vamos a la historia, queridos hermanos, encontraremos por primera vez cuando el Señor estableció su iglesia en el monte Sinaí. ¿Qué encontramos ahí? Un pueblo que era guiado de día por una nube y de noche eran guiados por una antorcha. Queridos hermanos, si la situación, la experiencia que vivió este pueblo de Israel no hubiera sido tan triste, que no pudieron heredar esa promesa que Dios les había prometido, y que la mayor parte de aquellos que salieron de Egipto tuvieron que morir en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, si esa triste experiencia no hubiera ocurrido en este pueblo, seguramente ese pueblo, queridos hermanos, fuera representado por este primer monte. Sin embargo, revela la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13, versículo 21, en Números 9, 17. Encontramos, queridos hermanos, que el pueblo de Dios, en el mismo momento el Señor revelaba su poder ante ellos, pero el día de mañana ellos lo estaban olvidando. La triste situación que ocurrió con este pueblo está descrito en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 36.
El Señor tuvo que traer el ejército de Babilonia y llevaron cautivo al pueblo de Dios. Así es que, hermanos, ese pueblo que era muy celoso un día, pero al otro día estaba totalmente desanimado y desalentado, no puede ser símbolo de este primer monte, porque este monte es un monte de bronce. Hemos dicho, con cualidades especiales. Aún con el simple símbolo de usar un monte para representar algo, eso nos quiere decir de fortaleza, de fuerza. Ahora, si es de bronce, aún más. El metal bronce difícilmente puede corromperse, queridos hermanos. Entonces, ese material describe las características del pueblo de Dios en esta sección y en esta otra sección. Así es que no podemos encontrar la aplicación de ese primer monte en el Antiguo Testamento. Vamos a tener que venir al Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:15. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenemos aquí la visión que tuvo el apóstol Juan acerca de Jesús. Él lo ve rodeado por 7 candeleros. Y no es por casualidad, queridos hermanos, que en esta visión Juan ve que los pies de Jesús eran semejantes al bronce, según lo que acabamos de leer en la Biblia. Y todos entendemos, hermanos, que estos 7 candeleros representan las 7 iglesias en el Nuevo Testamento, comenzando con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última, Laodicea. Estas 7 iglesias componen la historia del cristianismo en el Nuevo Testamento. Así es que no es por casualidad que tengamos que buscar la aplicación para estos 2 montes de bronce, no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Bien, en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, encontramos una iglesia con características especiales. Quiero que me acompañen al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios, vamos a leer algunos versículos del capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De ahí vamos a pasar a los versículos 41 y versículos 47. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. ¿Qué encontramos, queridos hermanos? Que empezando la era cristiana, encontramos que la iglesia apostólica fue investida con el poder del Espíritu Santo. Fueron dotados los apóstoles, aquellos pescadores que eran iletrados, por medio del Espíritu Santo fueron dotados y preparados para esparcir el Evangelio no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. El Espíritu Santo fue derramado sobre este pueblo con el propósito de capacitarlos para poder llevar adelante una gran comisión, una gran verdad. Recibieron dones, no solo el de lenguas, hermanos, sino el de sanidad y muchos otros dones que recibió la iglesia. Realmente, las características de la iglesia apostólica pueden representar este primer monte. ¿Por qué? En primer lugar, esa iglesia era una iglesia fuerte y poderosa. Si ustedes van a la Biblia, hermanos, encontrarán, y lo que acabamos de leer, que en una sola predicación del apóstol Pedro se convirtieron más de 3,000 personas. Y día a día, dice, se añadían muchos a la iglesia.
Hermanos, esa sección de la Iglesia Apostólica es una sección sumamente importante en la historia de la Iglesia. Nunca antes, nunca después, hermanos, se ha manifestado nuevamente ese gran poder que fue manifestado en la Iglesia Apostólica. Habíamos dicho que difícilmente el bronce se puede corromper. ¿Realmente la Iglesia Apostólica estaba fuera de corrupción o de pecado? Sí, queridos hermanos. Hay una experiencia que está en el capítulo 5 de Hechos. Vamos a leer versículos 1 al 3. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Queridos hermanos, difícilmente el pecador podría estar dentro de la Iglesia Apostólica. Y vemos el caso de Ananías y su mujer. Cuando ellos se unieron a la iglesia, pero tenían eso en su corazón, murieron por causa de haber mentido a los apóstoles. O sea que la Iglesia Apostólica estaba libre de cizaña en ese tiempo. El pecador no podría estar en medio de ellos. Era una iglesia pura, poderosa y llena del Espíritu Santo. Sin duda alguna, queridos hermanos, este primer monte tiene que ver con la primera iglesia apostólica, porque la Iglesia Apostólica tiene las cualidades que este primer monte tiene. Así es que si ustedes notan, leíamos del libro de Zacarías que los carros salen de entre los dos montes. Aquí hay un espacio entre los dos montes. Este espacio entre los dos montes no representa otra cosa, hermanos, sino el tiempo desde que fue levantada esta iglesia, la Iglesia Apostólica, hasta el tiempo en el cual será levantada esta otra iglesia con las mismas características que tuvo la Iglesia Apostólica. Así es que nuestro estudio se basará en la historia del tiempo, desde el establecimiento de la Iglesia Apostólica hasta el momento que será levantado este segundo monte glorioso. Pero hacemos la pregunta: si este monte representa a la Iglesia Apostólica, ¿a cuál pueblo representa este segundo monte? ¿Podría representar a la Iglesia Adventista del séptimo día? ¿Podría representar a la iglesia verdadera que existe hoy? Vamos a ver qué dice la Biblia, queridos hermanos. Haríamos dos preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde está hoy el Espíritu Santo que fue derramado sobre la Iglesia Apostólica? ¿Sigue descansando sobre el pueblo verdadero de Dios hoy? La respuesta es no. La respuesta es no, queridos hermanos, que esa gran manifestación solo vino a la Iglesia Apostólica y hoy no ha venido otra vez. ¿Dónde están esos dones que el Señor dio a su pueblo en este tiempo? También no encontramos esos dones entre nosotros en su forma completa como estuvo al principio en el tiempo de la Iglesia Apostólica. Casi con eso podríamos decir, hermanos, que este segundo monte no puede representar la Iglesia Adventista del séptimo día hoy. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327, dice: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño.
No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miserias espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel que habla y su testimonio debe ser correcto. ¿Qué es lo que el espíritu de profecía dice aquí, queridos hermanos? Es de que la condición del pueblo de Dios actual hoy es una situación triste y deplorable ante los ojos de Dios. Nos encontramos en una situación de tibieza espiritual. Y este testimonio, dice el espíritu de profecía, no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla acerca de esta sorprendente condición del pueblo de Dios. Así es que, queridos hermanos, este monte todavía está en el futuro. Pero ¿cuándo vendrá a existencia? Bien, tomaremos una parte para explicar aquí, queridos hermanos, que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Casi la mayor parte de todos los adventistas del séptimo día creemos que hoy la situación de la iglesia descrita en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea, y descrito por el espíritu de profecía, es una condición triste. Todos lo reconocemos, hermanos, que es una situación deplorable ante los ojos de Dios. Sin embargo, conocemos como adventistas del séptimo día que esa iglesia laodicense, el plan de Dios al enviar ese mensaje que salga de su condición de ceguera espiritual es con el propósito de que esa iglesia militante llegue a ser la iglesia triunfante. A pesar, queridos hermanos, de que es poco envidiable la situación que vive la iglesia de la Odisea, podemos ver claramente que esa iglesia de la Odisea está dentro de los planes de Dios para los últimos días. Y hoy esta profecía nos muestra claramente, hermanos, que la iglesia militante pasará a ser la iglesia triunfante y entonces en ese estado llegará a ser símbolo de este segundo monte. Pero ¿qué tiene que ocurrir? Algo tiene que ocurrir, queridos hermanos. Quiero leer del espíritu de profecía en el libro Testimonios para los Ministros, página 450, dice: Dios pide que su pueblo eleve la norma. La iglesia debe manifestar su celo por Dios al tratar con aquellos que, mientras profesan gran fe, han estado exponiendo a Cristo a vituperio. Han puesto en peligro la verdad, han sido centinelas infieles, han acarreado reproche y deshonor sobre la causa de Dios. Ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar la iglesia del fango y la suciedad que están empañando su pureza. La iglesia de Cristo está llamada a ser santa y poderosa, el renombre y la alabanza de toda la tierra. Ha sido abierto un manantial para Judá y para Jerusalén, para purificar de toda inmundicia y pecado. El pueblo de Dios, al que le ha sido encomendada la sagrada verdad, está sufriendo una pasmosa apostasía. La fe, el servicio y las obras de la iglesia deben ser comparados con lo que podrían haber sido si su tendencia hubiera sido constantemente hacia adelante y hacia arriba, de acuerdo con la gracia y la santa verdad que recibió. Dice aquí, hermanos, que ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar la iglesia del fango, de la suciedad que está empañando su pureza. Claramente, queridos hermanos, el plan de Dios para con su iglesia es purificarla. Ya en nuestros estudios anteriores que hemos tenido, como los 144,000, parte 1 y parte 2, hemos mostrado claramente que el plan de Dios para con su pueblo es
separar el trigo de la cizaña. Habíamos explicado, queridos hermanos, que esa obra de limpieza en la iglesia ocurrirá antes de que Cristo venga. El espíritu de profecía, comentando acerca de estos hechos sorprendentes, queridos hermanos, nos muestra que esa obra está muy cerca y muy pronto para ocurrir. Hoy nuestro tema no se basa en hablar detalladamente acerca de esa obra que el Señor va a hacer, pero si ustedes recuerdan, está descrita en el libro de Ezequiel en el capítulo 9. Leímos también del espíritu de profecía en Joyas de los Testimonios, el tomo 1 y el tomo 2, que nos habla acerca de esa obra de limpieza que el Señor está por realizar en su iglesia. Entonces, cuando esa obra de limpieza y purificación se lleve a cabo, será levantado este otro segundo monte, en el cual se manifestará el mismo poder que fue manifestado con este pueblo, la iglesia apostólica. Quiero que me acompañen al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 23 y 28 dice: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Verso 28 dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta manifestación prometida en el libro de Joel está aún en el futuro. Nuevamente, queridos hermanos, el poder que fue derramado sobre la iglesia apostólica ha de repetirse en los últimos días, pero en mayor magnitud aún todavía, como lo fue en el tiempo de los apóstoles. Cuando la iglesia sea purificada, entonces ese poder del Espíritu Santo será derramado sobre este pueblo. Ya no será la iglesia militante, sino será la iglesia triunfante, la que podrá ser un símbolo perfecto de este segundo monte de bronce. Bien, hermanos, hemos ubicado el primer monte, hemos ubicado el segundo monte. El primer Pentecostés, el segundo Pentecostés. Bien, ahora vamos a entrar a interpretar acerca de los carros y los caballos. Hemos dicho que el espacio entre los dos es el tiempo desde que fue levantada la iglesia apostólica hasta el tiempo en el cual será levantada la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, tras el segundo Pentecostés. Quiero decirles, queridos hermanos, que según la profecía, como lo vamos a ver hoy, nos encontramos muy cerca de que este segundo monte sea levantado. Bien, ¿qué representan los caballos y los carros? ¿Qué representan los caballos y los carros? Quiero que me acompañen a Zacarías, capítulo 1. Zacarías, capítulo 1, versículos 7 al 11. Dice: A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. La palabra de Dios nos muestra aquí, queridos hermanos, a ciertos caballos, pero que tienen el don del habla, porque si ustedes notan, en el versículo 11,
Los caballos dicen, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Lógico que no está hablando de caballos literales, porque los caballos literales no hablan. Sin embargo, está hablando de caballos que hablan y que son enviados por el Señor para recorrer la tierra. Vamos a especificar esto en el libro de Zacarías, el capítulo 6, donde se encuentra nuestra profecía. En el versículo 4, Zacarías dijo, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Igual que los caballos descritos en el capítulo 1 de Zacarías son enviados para recorrer la tierra. En el capítulo 6, hablando de nuestra profecía y nuestro tema, cuando Zacarías pregunta al ángel, ¿qué representan estos? El ángel solo le dice, estos son los 4 vientos que salen de la presencia del Señor y son enviados a toda la tierra. Queridos hermanos, los caballos en la palabra de Dios tienen que ver con los cristianos. Y lo vamos a confirmar con una cita que se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, página 489 y 490. Dice, algunos han adelantado la idea de que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa. Pero he sido instruida por el Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal cosa como que cada hombre pueda ser independiente. Todas las estrellas del cielo están sujetas a la ley y cada una influye sobre las demás para que hagan la voluntad de Dios, sometiendo su obediencia común a la ley que gobierna sus movimientos, y para que la obra de Dios pueda progresar con salud y firmeza, su pueblo debe avanzar unido. Los movimientos espasmódicos y caprichosos de algunos que pretenden ser cristianos está bien representada por la forma en que se mueven los caballos fuertes, pero no domados. Cuando uno tira hacia adelante, el otro tira hacia atrás, y a la voz del amo uno avanza y el otro se queda inmóvil. Entonces, el espíritu de profecía claramente dice, hermanos, que el movimiento caprichoso, ¿verdad?, de algunos que pretenden ser cristianos, está bien representado por los caballos fuertes, pero no domados. Así es que los caballos tienen que ver con cristianos. Y en esta profecía, hermanos, los caballos tienen que ver con algo que está vinculado con la iglesia. Porque si ustedes ven, estos 4 carros salen entre estos 2 montes. Vamos a hablar de la historia de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo en el cual será levantado este segundo monte, que ya dijimos que está en el futuro todavía, cuando el Espíritu Santo sea derramado en poder sobre el pueblo de Dios otra vez. Bien, entonces tenemos los caballos jalando los carros. De la Biblia y del Espíritu de profecía encontramos, representan cristianos. Queridos hermanos, entonces, al ir jalando el carro estos caballos, quiere decir, ¿verdad?, que ellos son los que están al frente. Vamos a explicar qué tiene que ver con los líderes. En la palabra de Dios encontramos muchos símbolos, queridos hermanos, para representar la iglesia. Muchos símbolos. Por ejemplo, en Zacarías 12:3, la palabra de Dios habla de la iglesia y es representada con una piedra pesada. En Isaías 62:3, la iglesia es comparada con una corona de gloria. En Apocalipsis 1:20, la iglesia es comparada con un candelero. Apocalipsis 12:1 es comparado con una mujer. En Daniel 2:45, la iglesia es representada por una piedra. Hay varios símbolos. Si la palabra de Dios nos habla de la iglesia dando a luz al Hijo de Dios, no usa el símbolo de un candelero,
sino usa el símbolo de una mujer. Si la palabra de Dios nos describe la iglesia siendo la luz del mundo, no va a usar el símbolo de una piedra, sino el símbolo apropiado es un candelero. Para hablar de la iglesia, queridos hermanos, llevando el mensaje de salvación a través de los tiempos, de aquí para allá, ¿qué mejor símbolo que un carro jalado por caballos? Así es que estos carros representan la iglesia en diferentes tiempos, haciendo una obra respectiva durante este tiempo. Bien, comenzaremos con el primer carro. La palabra de Dios dice que en el primer carro que salía era jalado por caballos de color rojo. Algunas versiones dice alazán. Vamos a ir al libro de Zacarías capítulo 6, versículo 2, dice: en el primer carro había caballos alazanes. Mi Biblia dice alazán. Yo no sé cómo digan sus Biblias, según la versión. Alguna versión dice rojo en vez de alazán. Bien, les hago esta observación porque vamos a necesitar, ¿verdad?, de que podamos ubicarnos, porque vamos a explicar algunos puntos importantes que se encuentran en estos versículos. Pero mi Biblia dice alazán, que es lo mismo que rojo. En el primer carro había caballos de color rojo. En la Biblia el color rojo representa dos cosas, queridos hermanos. Según Isaías, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En esta parte de la Escritura, el color rojo está siendo semejado a pecado. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero, queridos hermanos, estamos explicando que el color rojo tiene dos significados. Según aquí, tiene que ver con pecado. Y según el espíritu de profecía, en Primeros Escritos, la página 18 y 19, el color rojo tiene que ver con martirio o derramamiento de sangre. Dice el espíritu de profecía, Primeros Escritos, página 18 y 19. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban manto de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Entonces, el color rojo tiene que ver con pecado y tiene que ver también con martirio, derramamiento de sangre. ¿Cuál es la aplicación que le vamos a dar en esta profecía? Vamos a ver, quiero invitarlos que regresemos al libro de Zacarías. Zacarías al capítulo 6, donde encontramos nuestro tema. Hablando acerca de estos caballos, dice la Biblia, versículo 5, y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Así es que estos cuatro carros salen delante de la presencia del Señor. Así es que, hermanos, podemos concluir que el color rojo no puede representar pecado en la profecía. ¿Por qué? Porque estos carros salen delante de la presencia del Señor y delante de la presencia del Señor no puede salir pecado. Así es que la aplicación del color rojo, en esta ocasión lo vamos a dar al martirio, al derramamiento de sangre. Bien. Poco después, queridos hermanos, que fue levantada la iglesia apostólica, leemos que algo ocurrió. Quiero que me acompañen al libro de Hechos,
capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Poco después que fue levantada la iglesia apostólica, se levantó una gran persecución en contra de esa iglesia. Miles y miles murieron por causa de la verdad, queridos hermanos. O sea que este carro jalado por los caballos rojos representan la iglesia, representan al pueblo de Dios durante ese periodo de gran persecución y de martirio que vino en contra de la iglesia. Por eso es que los caballos, la Biblia los está describiendo de color rojo, porque ellos tuvieron que morir por causa de su fe. Según la Biblia mostramos, ese periodo ocurrió poco después del levantamiento de la iglesia apostólica, poco después de que el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre esta iglesia. Satanás se esforzó por los medios de la persecución y el martirio para extinguir y hacer desaparecer esa iglesia. Pero queridos hermanos, esta iglesia durante la persecución, entre más era perseguida, entre más el martirio era en contra de los cristianos, más florecía. Así es que tenemos la primera sección de la iglesia representada por los caballos de color rojo, la iglesia durante la persecución. Bien, si ustedes notan algo, hermanos, y es aquí donde quería explicar, según las versiones que ustedes tengan, si ustedes notan, la Biblia da dirección para cada uno de los carros. Si vamos al versículo 6, dice, el carro con los caballos negros salió hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Aquí es donde hay un poco de confusión, queridos hermanos, pero lo explicaré un poquito más adelante. Lo que sí quiero decirles claramente, que si ustedes tienen una versión que no diga en el versículo 2, en el primer carro había caballos alazanes, sino que diga caballos rojos, encontrarán, hermanos, en esa versión que no hay dirección para estos caballos. Mi versión le da una dirección a este grupo de caballos, pero originalmente no existe dirección para estos caballos. Esto nos quiere decir, hermanos, que ellos no fueron a ningún lugar, que ellos fueron martirizados por causa de su fe. Por eso todos tienen dirección. Cuando la Biblia comienza a hablar de la dirección, comienza con los negros, y estos son el segundo carro. No comienza con el primer carro, los caballos rojos. Después dice los blancos, y después describe el cuarto carro. Bien, ese es el primer carro, queridos hermanos. La iglesia tras la persecución, el gran martirio que existió poco después de que el derramamiento del Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Vamos nuevamente a la Biblia, Zacarías capítulo 6, verso 2, y dice, en el segundo carro, caballos negros. Aquí lo tenemos. El primer carro, caballos rojos, el segundo carro, caballos negros. El color negro, queridos hermanos, denota esclavitud, ignorancia espiritual. La era de la persecución y del martirio de la iglesia fue seguido por lo que todos conocemos como la edad oscura de la religión. Así es que esa edad oscura comenzó en los años 538 hasta el 1798. Según las profecías de Daniel 7:25 y de Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 13, hablan de este largo periodo de 1260 años de oscuridad espiritual. Estos caballos de color negro representan los líderes, la iglesia de Dios haciendo una obra durante la edad oscura de la religión. Por eso es que su color es color negro. Habíamos explicado, hermanos, que Satanás fracasó
en tratar de destruir la iglesia por medio de la persecución y el martirio. Así es que al fracasar y no tener éxito, entonces Satanás lo que hizo es no perseguir a los cristianos, sino ahora tratar de que se unieran los paganos con los cristianos. Y eso fue lo que trajo a la iglesia en el triste estado a caer bajo el dominio del papado, que comenzó en el año 538 y terminó en el año de 1798. 1260 años de la oscuridad. Dice la palabra de Dios que estos caballos negros, en el versículo 6, salieron hacia la tierra del norte. Su dirección de ellos, aquí ya comienza ahora sí con sus direcciones, salieron hacia la tierra del norte. Estos términos son simbólicos, hermanos. Por eso hoy en esta ocasión vamos a ver a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de estos términos. Los términos la tierra del norte, porque es hacia donde salieron estos caballos. Quiero que me acompañen, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 26, versículo 7. Dice la Biblia: porque así ha dicho el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. La palabra de Dios claramente dice, hermanos, que el norte, aquí estamos leyendo de Isaías, es el lugar donde estaba ubicado Babilonia. Dice: aquí del norte traigo yo a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hablando de Jerusalén, hacia el norte se encontraba Babilonia. Estos caballos, dice la Biblia, que salen hacia el norte. O sea, ya interpretados, salieron hacia Babilonia. Pero queridos hermanos, recuerden que no vamos a hablar de la Babilonia literal de Nabucodonosor, porque estamos hablando de una profecía en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Así es que hoy en día existe una Babilonia espiritual. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que su obra de estos caballos negros fue concentrada en predicar en Babilonia, especialmente al catolicismo durante la edad oscura de la religión. Por eso la Biblia dice que fueron hacia el norte. Por eso su predicación fue en esta iglesia. Al catolicismo especialmente les predicaron los caballos de color negro. El término norte quiere decir que estos caballos se enfocaron en predicar en Babilonia espiritual, especialmente el catolicismo. Bien, seguimos con el tercer carro. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y en el tercer carro caballos blancos. Aquí lo tenemos ubicado. El tercer carro, caballos blancos. Hermanos, el periodo de la edad oscura de la religión terminó en el año de 1798. Ahí terminó el trabajo de los caballos negros. Entonces viene el siguiente carro, ahora caballos blancos. Si ustedes notan, es totalmente opuesto su color. Si aquí representa esclavitud e ignorancia, ahora tenemos libertad y gran luz representada por el carro jalado por los caballos de color blanco. Este carro jalado por los caballos de color blanco, hermanos, no representa otro movimiento, sino el movimiento milerita. ¿Por qué? Porque después de 1798 es el único movimiento que Dios levantó con una verdad especial ahora para predicar. Es el único movimiento que registra la historia sagrada con un mensaje especial después de 1798. El movimiento milerita, con un mensaje especial. Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Bien, hermanos, la dirección que llevan estos caballos, si ustedes lo notan, versículo 6,
El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos. Bien, la dirección que llevan los caballos blancos es la misma dirección en la cual fueron los negros. O sea que, hablando de los términos simbólicos, los lugares donde estos predicaron, igual los mileritas predicaron. Los mileritas predicaron al protestantismo existente en su tiempo y al catolicismo especialmente, predicaron en Babilonia. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 14, hablando acerca del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, todos los adventistas del séptimo día, hermanos, conocemos que el mensaje de los mileritas fue el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Su predicación era que Cristo Jesús habría de aparecer, habría de venir para juzgar este mundo. Anunciaban el juicio. Para el tiempo cuando ellos cumplieron con su misión de dar este mensaje al mundo existente en su tiempo, entonces vino el mensaje del segundo ángel que decía: ha caído Babilonia. Por eso es que estos caballos blancos fueron también hacia la tierra del norte, a la Babilonia espiritual, a hacer su obra para predicar. En el libro Conflicto de los Siglos, la página 417, dice lo siguiente: a Guillermo Miller y sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta los países lejanos. A donde quiera que hubiese penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ahí está el mensaje descrito por los caballos de color blanco. Temed a Dios y dadle honra. Ese mensaje, dice la inspiración, fue llevado a todo país. A donde quiera había ido un misionero, allá fue llevado este precioso mensaje que anunciaba la segunda venida de Cristo a esta tierra. Hermanos, no es por casualidad, si ustedes notan, negro, la iglesia trabajando durante la Edad Oscura, los 1260 años. El blanco, ahora una iglesia libre, con luz especial para dar al mundo. Y sin embargo, aún el color blanco denota pureza. ¿Por qué fue dado este color al movimiento milerita? Este nombre, hermanos, o ese color que se le es dado a la iglesia milerita, fue designado divinamente. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vamos a encontrar, hermanos, que el movimiento milerita fue representado por la iglesia de Filadelfia. Y saben que esa palabra o ese nombre Filadelfia traducido quiere decir amor fraternal. Lean, queridos hermanos, en el mensaje o la amonestación dada a las 7 iglesias descritas en Apocalipsis 2 y Apocalipsis capítulo 3, encontrarán que todas las iglesias tienen un reproche, excepto la iglesia representada por
los caballos de color blanco, la iglesia de Filadelfia. Esa no tiene ningún reproche. Por eso les digo, hermanos, que tanto el color como el nombre fue designado divinamente por Dios. Ese nombre Filadelfia quiere decir amor fraternal. A través de los movimientos en la historia, hermanos, si estudiamos detenidamente, encontramos que todos los movimientos que Dios levantó para hacer una obra especial, con el tiempo el enemigo vino y se infiltró en esos movimientos y ganó control del liderazgo de esas iglesias. Ganaba control del liderazgo para que cuando la luz venía al pueblo de Dios, los líderes se oponían a la verdad. Pero hermanos, este movimiento milerita no sufrió esa triste condición. No está registrado en la historia que los mileritas hayan desechado de su iglesia, de su movimiento, a aquellos que estaban interesados en investigar más luz, más verdad, verdades que el Señor enviaba a su pueblo en su tiempo de ellos. Por eso es que ellos reciben ese nombre de amor fraternal y el color blanco. El movimiento milerita hizo su obra de 1831 y terminó su corta carrera, pero inmaculada, en el año de 1844. Termina su obra el movimiento representado por los caballos blancos, la iglesia milerita. Ahora, queridos hermanos, vamos a pasar al cuarto carro. Versículo 3. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. En el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Es importante, queridos hermanos, explicar que en las versiones Casidoro de Reina de 1569 y Cipriano de Valera de 1960, el texto hablando acerca del cuarto carro no fue traducido correctamente. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Es bien importante que noten lo que quiero explicar. Que en el último carro, a diferencia de los otros, hay dos grupos de caballos, lo que decía al principio. Pero lo paradójico, lo más sorprendente es que los dos grupos de caballos están tratando de ir en direcciones opuestas. Si ustedes tienen una versión, como les dije al principio, que en el versículo 2 diga, en el primer carro había caballos rojos, van a entender lo que yo quiero explicarles. Pero si su versión dice como la mía, caballos alazanes, es donde se confunde todo acerca de este último carro. Pero hermanos, yo les recomiendo la versión en inglés, la versión del Rey Santiago, King James en inglés, donde hace enfático y hace muy claro, cuando está hablando del cuarto carro, donde dice, versículo 3 dice, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, y usa esa palabra la Biblia en inglés, y rucios rodados, haciendo énfasis y mostrando claramente que son dos grupos de caballos diferentes. Sin embargo, la versión en español no dice así, solo dice caballos overos, rucios rodados. Sin embargo, hermanos, en las versiones en español, que no usa la palabra alazán en el versículo 2, hablando del primer carro, que les llama rojos, no sé, según sus versiones que ustedes tengan, allí podemos entender claramente que sí hay dos grupos de caballos y lo descubrimos en las direcciones que ellos toman. El versículo 6 dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, aquí están los negros, y los blancos salieron tras ellos, y los overos, hablando del último carro, los overos salieron hacia la tierra del sur. Y las versiones que no usa la palabra alazán al principio dice, y los rucios rodados se afanaron por ir a recorrer la tierra. Si ustedes tienen una versión que no diga en el versículo 2 alazán,
encontrarán, hermanos, que en la dirección, en el versículo 6 dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Aquí está el carro con los caballos negros. Y los blancos salieron tras ellos. Y los overos, hablando ya del último carro, salieron hacia la tierra del sur. Y los rucios rodados se afanaron por ir a recorrer la tierra. Aún en la versión en español que no usa la palabra lazán al principio, se puede entender en la dirección que ellos toman que de veras en el último carro hay dos grupos de caballos. Unos quieren ir hacia el sur, los grises que están hacia el frente, y los rucios rodados se afanan por ir a recorrer la tierra. Queridos hermanos, es aquí donde se encuentra la paradoja de nuestro tema hoy, la lección importante para nosotros. Si ustedes notan, con los 3 primeros carros hemos llegado hasta el año de 1844, cuando terminó su obra el carro jalado con los caballos blancos, el movimiento milerita. El cuarto carro sale después de los blancos, o sea que después de 1844, entonces viene a la escena el último carro, el cuarto carro. Queridos hermanos, indudablemente este último carro representa la iglesia adventista del séptimo día. Nuestra iglesia es representada por este último carro. Pero queridos hermanos, en este simbolismo claramente nos muestra la situación, lo que hoy se está viviendo dentro de la iglesia adventista del séptimo día. 2 tipos de liderazgo, pero con direcciones o propósitos opuestos los unos de los otros, colores diferentes, direcciones diferentes, carácter y propósitos opuestos. Queridos hermanos, literalmente, al ver ustedes la ilustración aquí, ¿creen que este carro puede avanzar hacia algún lugar? ¿Puede un carro literalmente, al ser tirado por 2 grupos de caballos y llegar el momento donde un grupo quiere para acá y el otro para allá, el carro puede avanzar? No puede avanzar literalmente. Y el simbolismo nos está diciendo lo mismo a nosotros hoy, hermanos, que hoy dentro de la iglesia adventista se vive un conflicto similar. Aunque hoy muchos dicen que la iglesia está avanzando, el evangelio está yendo a varias partes del mundo, queridos hermanos, aquí está el simbolismo. La iglesia no está yendo a ningún lugar. ¿Por qué? Porque está siendo tirada por estos 2 grupos de caballos. Y mientras ellos quieran ir en direcciones opuestas, el carro no puede ir a su destino. Tiene que haber algo, tiene que ser removido uno de los grupos de los caballos para que el carro pueda avanzar. Hermanos, ¿se han preguntado ustedes alguna vez cómo es que el Señor va a terminar su obra? ¿Se han hecho esa pregunta, hermanos? ¿Cuáles son los planes de Dios para su iglesia hoy en los últimos días para terminar su obra? Yo sé que muchos estamos empeñados en predicar el mensaje, llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, porque es lo que dice la Biblia. Será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Pero hermanos, como pueblo de Dios hemos llegado a ser representados por este último carro, por este simbolismo. Que aunque creamos y pensamos que la iglesia está haciendo mucho, hermanos, la profecía marca claramente cuál es el problema que existe dentro de nuestro pueblo. Querido hermano, no es por casualidad que el Señor ha enviado este mensaje a cada uno de nosotros. En su gran misericordia y sabiduría infinita, el Señor nos revela el problema que existe hoy en la iglesia, hermanos. Hoy existe un conflicto mundial en toda la iglesia adventista del séptimo día, entre un grupo que se esfuerza por llevar la iglesia a la mundanalidad y otro grupo que se esfuerza en mantener la iglesia en sus principios de verdad sobre los cuales fue establecida. Y esto trae un gran conflicto. Eso no es fácil, queridos hermanos, porque hoy en día el liderazgo de la iglesia ha optado por echar fuera a todos aquellos que procuran una reforma dentro de la iglesia adventista. No importa quién sea, hermano. No importa qué movimiento sea, con tal de que traigan una idea de un reavivamiento y reforma dentro de la iglesia, son echados fuera.
Pero hermanos, todos aquellos que hoy están padeciendo esta triste situación de ser echados fuera de la iglesia por causa de tratar de levantar las normas de la iglesia, hermanos, nuestro deber es quedar dentro de la iglesia, porque los dos tiros de caballos están atados al mismo carro. Esto muestra claramente que aunque se nos eche fuera de la iglesia, nuestro deber es permanecer en ella. No será así por mucho tiempo y por siempre, sin embargo, Dios va a obrar por su iglesia. Hemos dicho, hermanos, que a pesar de la situación, de las circunstancias que se viven dentro de la iglesia adventista, Dios tiene planes para con su iglesia. La iglesia no será destruida ni será estancada, hermanos, por esta situación.